Hola, hola. Vamos a ver los avances que hice en este tiempo. Trabajé en dos cosas particularmente. Una es la generación de las subcurvas, es decir, dada una curva cerrada inicial, nosotros generamos otra curva semejante a una distancia como comprimida a una distancia igual al ancho de la máquina. Eso por un lado, y por otro lado la generación de la grilla de navegación, que sería, dada una curva cerrada, trazamos todas líneas paralelas que se encuentran entre sí a una distancia igual al ancho de la máquina y cubrimos toda el área por la que debería circular el vehículo. Entonces vamos a empezar viendo esta última parte. Pulso F2 para generar aquí la curva. Vamos a generar por aquí una curva cerrada, más o menos cuadrada. Ahí. Y pulso F4 para generar como este mallado o esta grilla de navegación. Acá lo que estamos viendo son todas líneas paralelas que están en la dirección aquí del vehículo. La posición del vehículo en principio no importa, pero sí la dirección. De todas formas, a ver, lo que hice fue intersectar todas las veces que sea necesario la curva con una recta en una determinada dirección. La dirección luego la podemos sacar de donde lo necesitemos, pero en principio, como por practicidad, utilicé la dirección del vehículo. Y el inicio de la curva, el inicio de estas líneas de intersección es el primer punto de la curva cerrada. Por eso cuando muevo el vehículo no se mueven estas líneas de intersección. Al principio había tomado en cuenta también la posición del vehículo, cosa de que nosotros hacíamos esto y como que las líneas estas se desplazaban. Pero bueno, creo que estaba más estable. Funciona de forma más estable si siempre se inicia en el primer punto de la curva. Lo que pasa es que si considero el punto este del vehículo, hay un momento en el que la recta que pasa por el vehículo y tiene la dirección del vehículo no intersecta la curva. Entonces, en ese punto, ¿qué hago? Bueno, en ese punto lo que hacía era saltar al dibujar toda esta grilla desde el primer punto de la curva. Entonces, por practicidad dije, bueno, ya sea que el vehículo la intersecta o no la intersecta, grafiquemos la grilla desde el primer punto. Si total ahora lo que estamos viendo es cómo crear este algoritmo que nos permita definir las rutas de navegación que va a tener el vehículo. Pero bueno, esto acá nosotros, por ejemplo, podemos cambiar el ancho de la máquina como para definir cómo estarían espaciadas estas líneas. Y algo que todavía no tengo en cuenta, que es como hay que seguir trabajando en esto, es que solamente tengo en cuenta la primera intersección. A ver si logro hacer que desaparezca. Debería ser capaz de... Acá se puede ver. A ver, no estoy seguro de si es lo que estamos viendo acá. Ahí está. Este espacio vacío que estamos viendo acá es porque se grafica la primera intersección, que sería esta que estamos viendo acá. Y o sea, si hay más de dos intersecciones, todavía no lo estoy graficando, pero las podemos tener en cuenta. Lo que pasa es que hay que también evaluar si la cantidad de intersecciones es par o impar. O sea, si es par, entonces ahí sí hay que graficar. Hay que graficar otra de estas líneas. Y puede ser impar porque quizás justo en un determinado punto como que la intersección es como tangente a la curva. Pero bueno, eso para seguir trabajándolo. Y bueno, pasemos ahora a lo que es la generación de las subcurvas, que es algo distinto, digamos. Es como, esto sería la navegación del vehículo como en líneas paralelas. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos replicar esta curva de forma más pequeña, como comprimida, un valor igual al ancho de la máquina? Bueno, para eso es el concepto de subcurvas. A ver, vamos a hacer clic acá en mostrar subcurvas.
esto es lo que más o menos habíamos visto. Lo que le agregué fue como una limpieza de la curva que todavía no está del todo... o sea, hay que seguir trabajándola. Pero, a ver si se fijan acá. A ver si es notorio. Esto. Notemos esta parte de aquí. Si disminuyo, o sea, si aumento el ancho de la máquina, llega un punto en el que esos puntos están lo suficientemente cerca. Y ahí, ese salto que se produce ahí, es la eliminación de un punto de la curva. De la subcurva. Es como una limpieza, ¿no? Todo esto para evitar que los puntos la línea se corte entre sí. Lo que pasa es que hay que seguir trabajándola porque llega un punto en el que el análisis, acá, o sea, de momento, como ven, está funcionando bastante bien, pero llega un punto en el que ya todo está suficientemente cerca y el algoritmo no llega a captar bien. Bueno, justo acá no pasó, pero acá podemos ver el problema, ¿no? Como que hay un punto en el que funciona bien, pero acá ya se escapa del análisis. Como estos puntos como que se escaparon de ese análisis. Pero ya más o menos tengo planeado un algoritmo mucho más amplio que tenga en cuenta, o sea, para cada segmento, que analice todos los demás segmentos y nos fijemos si la curva se corta entre sí en algún momento. Y si eso ocurre, descartar los puntos donde eso se produce. Y luego rehacer el análisis hasta que la curva ya no se corte entre sí. Ya más o menos lo tengo pensado. Solo hay que trabajarlo. Bueno, y por un lado eso, el tema de generar una subcurva, pero también podemos generar 2, 3 y bueno, las subcurvas que se necesiten. Solo que bueno, esto hay que seguirlo trabajando para tener bien en cuenta el tema del algoritmo de limpieza. Que a propósito, para el algoritmo de limpieza también se me ocurría no solo hacer una limpieza de los puntos que hacen que la curva se corte a sí misma, sino también limpiar los ángulos. O sea, por ejemplo, hacer una evaluación de un segmento con el segmento siguiente, y si el ángulo entre esos dos segmentos supera, por ejemplo, los 100 grados, los 120 grados, hacer algo para suavizar la curva, ¿no? Acá lo que podemos hacer es tomar este punto, por ejemplo, y acercarlo en esta dirección, con una función de interpolación, por ejemplo, interpolar este punto, colocarlo en una interpolación entre este punto y este punto, de tal forma de que ese ángulo ya sea más suave, o sea, ya no se produzca un quiebre de la trayectoria. Creo que eso, o sea, primero hacer una limpieza de los puntos que hacen que la curva se corte a sí misma y luego luego suavizar la curva. Luego de que se eliminaron los puntos, hacer un suavizado. Pienso que eso nos va a permitir mejorar, digamos, estas trayectorias. Y bueno, y por supuesto detectar cuándo todo esto terminaría. O sea, cuándo se da la condición de que ya se dibujó la última subcurva, ¿no? Sería más o menos aquí, ¿no? O sea que todas estas subcurvas si el vehículo recorre todas estas curvas cortando, en principio tendría que haber pasado por toda el área que hay que trabajar. Así que nada, estos fueron los avances. Ahí está. Creo que, o sea, tiene un montón de potencial esto. O sea, habría que seguirlo trabajando. Me gustaría implementar los 2 algoritmos para limpiar. Y bueno, y ver, una vez que ya generemos bien las curvas, luego podemos empezar a ver cómo hacer para utilizar esta información para el piloto. Eso sería todo. Nos vemos.